Válgame el guerrero, maestres de la Ciudadela, que George R.R. Martin podría estar muy cerca de terminar Vientos de Invierno. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video de Canción de Hielo y Fuego, y en esta ocasión hablaremos sobre las nuevas declaraciones del autor que indican que la sexta novela de la saga podría ser la más extensa de todas. Además aseguró que el final de los libros podría ser muy diferente al que tuvo Game of Thrones. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Antes de empezar con el plato fuerte, les comparto que ya tenemos la fecha exacta del panel de House of the Dragon en el Comic Con de San Diego y será el sábado 23 de julio de 11:30 a 12:30 de la tarde, hora del Pacífico, en el Hall H del Centro de Convenciones. Como ya habíamos aclarado, estará ahí presente todo el elenco principal de la serie y George R.R. Martin. Por si fuera poco, ahí mostrarán el nuevo tráiler de House of the Dragon. Yo tengo mis accesos para asistir al evento, pero no tengo asegurado mi lugar en la conferencia. Hay que hacer fila por muchas horas y espero poder entrar para traerles todos los detalles. Recen por mí a los dioses antiguos y los nuevos para que eso ocurra. Relacionado a lo anterior, se reveló que el primer episodio de House of the Dragon tendrá una duración de 1 hora con 6 minutos. Esto de acuerdo con la página oficial de HBO, así que será bastante largo. Hay incertidumbre sobre si primero transmitirán el capítulo por televisión por cable y luego en streaming por HBO Max. Mi temor es que la página se caiga ese día por tantas visitas y haya problemas para verlo. Crucemos los dedos y que el Señor de la Luz nos acompañe. Brincando a otro tema, el autor fue invitado a un podcast llamado Game of Thrones, donde confirmó que House of the Dragon abrirá con la escena del Gran Consejo del año 101, donde cientos de señores de Poniente se reunieron en Harrenhal para decidir el tema sucesorio durante el reinado del rey Jaehaerys I. Cabe destacar que, según los libros, el monarca no estuvo ahí, pero posiblemente lo veamos dados los cambios creativos. Lo importante es que aquí le darán preferencia a un heredero masculino sobre una femenina, y eso determinará el tono y rumbo de la serie. De acuerdo, dicho esto, vayamos con lo esencial, y es que George R.R. Martin escribió en su blog recientemente cómo está trabajando en el proceso para darle forma a Vientos de Invierno. Nos recuerda que es un tipo jardinero con cosas que giran, cambian y nuevas ideas mientras escribe, reescribe y destruye todo, abriendo puertas hacia ningún sitio o quizás hacia maravillas, indicando que para bien o para mal ha sido una locura. En este contexto aseguró que cada vez más y más se aleja de la serie de televisión. Sí, algunas cosas serán iguales a Game of Thrones, pero no ocurrirán de la misma manera y mucho del resto va a ser muy diferente, ya que las novelas son más grandes y complejas. Teniendo esto en cuenta, algunos personajes que sobrevivieron al final de la serie no lo harán en las novelas y viceversa. Es decir, algunos que murieron terminarán vivos en los libros, otros su destino será el mismo. Así que hay esperanzas de que, por ejemplo, Daenerys sobreviva o algo así, o que Jon Snow permanezca muerto. Ya sabes, hay varios caminos posibles. El autor destacó que habrá personajes secundarios que dirán o harán cosas importantes que tendrán un impacto en la historia y en los protagonistas, tales como Victarion Greyjoy, Arianne Martell, Areo Ota, Jon Connington, Aeron Pelo Mojado, así que pendiente a eso. Quienes también tienen un papel esencial son Lady Corazón de Piedra, el joven Griff, Estrella Oscura, Penny, Ben Plum el Moreno, Jane Westerling, la pobre Jane Poole, y cuidado, porque Euron Greyjoy, White, a la que vimos brevemente en la serie Diciendo Profecías, así como Rickon Stark, que prácticamente no hizo nada, todos ellos tendrán un rol que jugar, y es por eso que Vientos de Invierno está tomando tanto tiempo y es muy duro escribirlo porque entrelaza todas las líneas argumentales.
En el podcast de Game of Thrones dijo que esta novela será 300 páginas más larga que Danza de Dragones, así que estaríamos hablando de un volumen de 1800 páginas en total como borrador que posiblemente, según le comenten los editores, se podría dividir en 2 libros, tal y como ocurrió con Festín de Cuervos y Danza de Dragones, que hay que leerlos de forma conjunta. Aclaró también que la historia no la escribe por orden de números, sino que la desarrolla por personajes. Actualmente está a punto de cerrar el arco de Tyrion Lannister en Vientos de Invierno, algo que le está dando problemas, y solo le queda el capítulo final. Otros arcos no están cerca de ser terminados, pero sí, muchos, posiblemente la mayoría, ya están cerrados. Es por eso que anticipamos que la fecha de lanzamiento de Vientos de Invierno no está muy lejos. Posiblemente sea el próximo año mientras tengamos sequía de House of the Dragon, ya que la segunda temporada llegaría en 2024. Otro dato interesante es que hace un mes, de la nada, a George se le ocurrió el final perfecto para un personaje que hasta ahora le había eludido, pero este cierre es para Sueño de Primavera, así que tendrá que recordarlo para entonces y maldice a su musa por darle la idea a destiempo. Entre risas dijo que será un momento fuerte, será potente y apropiado. Obvio que nos preguntamos de quién se trata. Prometiendo más intrigas, batallas, viajes e incluso nuevos personajes, el autor dijo que tendremos que esperar a conocer su final, ya que algunas cosas serán las mismas, pero otras no, siendo consciente de que algunos fans preferirán la serie y otros los libros. En cualquier caso, teme que por su retraso en escribir Vientos de Invierno, muchos terminen odiando la novela incluso sin leerla, pero espera que la mayoría de los fans se adentren en ella con la mente abierta. Como dato extra, supuestamente se revelaron los títulos de los episodios de House of the Dragon. Una persona en Twitter, que ya se ha equivocado antes con información de la saga, mencionó que le iban a cerrar la cuenta por compartir estos datos, y sí, tiempo después ocurrió. Aunque no dudo que algunos de los capítulos sí se llamen así porque tienen importancia y referencian a la saga, yo le tiro a que esto es fake. Ahí tenemos los nombres en pantalla, excepto el 7º, que en realidad es Marca Deriva, no Marca a la Deriva. Y bueno, todo esto te lo digo porque HBO jamás ha revelado con tanta anticipación los nombres de los episodios, aparte son demasiado obvios y dudo que se hayan filtrado. Pero bueno, la posibilidad, aunque remota, existe y tú tomarás la última decisión. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.